El lunes 14 de septiembre de 2015 quedó grabado en la memoria del joven de 16 años Nolan Buchanan como el mejor día de su vida. El día anterior lo había pasado con su novia, asistiendo a una misa matutina tradicional con la familia de ella, seguido de una reunión con amigos y una velada romántica maravillosa. Despertar el lunes por la mañana junto a su chica favorita hizo que el adolescente se sintiera como un exitoso hombre de negocios libre e influyente, ante quien se abría todo el mundo. Después de todo, ahora era el propietario de Buchanan Construction. El joven planeaba heredar autos, una casa, tierras y activos financieros, y ya estaba ideando cómo dirigir el negocio familiar por sí mismo y hacerlo mejor que su padre, quien llevó a la empresa a la bancarrota. Parecía que todo iba bien, pero el 1 de octubre de 2015, Nolan Keith Buchanan fue arrestado en la escuela secundaria Bonita en Bonita, California, por la oficina del sheriff del condado de El Dorado. Nolan fue encarcelado en el Centro de Tratamiento Juvenil, JTC, en South Lake Tahoe hasta el 13 de junio de 2018, cuando un jurado del condado de El Dorado, compuesto por 7 hombres y 5 mujeres, declaró culpable a Buchanan de 3 cargos. El jurado tomó solo 2 horas en llegar a un veredicto. El joven fue condenado a 150 años de prisión con la posibilidad de libertad condicional a partir del año 25 de su condena. Así terminó su plan de tomar el control del negocio familiar. Vecinos y compañeros de clase describían a Nolan como un chico ejemplar y un buen estudiante. Según C, era un buen chico, dijo Campbell Rowan, un estudiante de la escuela secundaria BN en una entrevista. Siempre se preocupó por la escuela, parecía muy amable, era muy agradable. Incluso me sorprende que haya sido arrestado. Pero, ¿qué sucedió realmente en la familia Buchanan? Vamos a analizarlo. Este es el caso horripilante en detalle. Bienvenidos a Historias Bestiales, suscríbete ahora, para que no te pierdas ningún video. Mali conoció por primera vez a Adam Buchanan cuando solicitó un trabajo en su empresa como gerente de oficina. En ese momento, Adam ya estaba divorciado y criaba a su hijo Nolan de un matrimonio anterior. Alegre, sociable y rubia, Mali atrajo de inmediato la atención del dueño de la empresa. El interés era mutuo, y Mali se enamoró, iniciando un romance que se convirtió en una relación seria. En su mudanza con Adam, Mali soñaba con una verdadera y amorosa familia amistosa e intentaba construir una maravillosa relación con su hijastro. Pronto quedó embarazada y nació Gavin. Aquellos que conocían a los Buchanan afirmaban que eran una familia bastante unida de 4 miembros. El jefe de la familia, dueño de una empresa de construcción, ganaba lo suficiente para garantizar una vida cómoda. La familia incluso adquirió una propiedad de vacaciones en el condado de El Dorado, California, una pequeña cabaña en 19 acres en Greenwood. Esta cabaña rústica carecía de electricidad, agua, alcantarillado o gas. Adam, que trabajaba en construcción, participó activamente en la remodelación de la casa, y la familia comenzó a visitarla con frecuencia. El 13 de septiembre de 2015, a las 10 de la mañana, miembros del Departamento de Bomberos de Garden Valley respondieron a un incendio forestal en el condado de El Dorado, en la localidad de Greenwood, en la carretera 193 entre Coe y Georgetown. Al llegar, encontraron que el fuego había destruido 10 acres de la propiedad, y una cabaña en la propiedad aún estaba humeante pero se había quemado por completo. El personal del departamento de bomberos observó restos carbonizados en las cenizas. El lugar del incendio no fue alterado, y a las 11 de la mañana, los bomberos llamaron a la oficina del sheriff del condado de El Dorado. Nadie se había dado cuenta todavía de lo que estaba en la escena. Los bomberos estaban casi seguros de que la víctima del incendio forestal era una mascota atrapada en la casa. El forense que llegó se enfrentó a una tarea desalentadora. Los restos de la casa aún estaban humeantes y no había manera de examinar el interior. Tuvieron que esperar a que las llamas finalmente se extinguieran y que la temperatura bajara un poco. Mientras el forense examinaba la casa, percibió el dulce olor de carne quemada y más tarde descubrió un cráneo humano y un pecho quemado. Parecía que la tragedia había cobrado la vida de alguien. El oficial solicitó refuerzos, y agentes de la oficina del sheriff llegaron y llevaron a cabo un examen exhaustivo de la escena. La conclusión era evidente. La pequeña cabaña apartada y remota no era la residencia principal de sus propietarios, más bien, probablemente era una cabaña de campo donde la gente venía de vacaciones.
se encontró una camioneta Dodge y un remolque en la propiedad adyacente a la cabaña. Fue posible revisar las placas de matrícula y averiguar a quién pertenecía el automóvil. El propietario podría haber sido la víctima del incendio. No tardaron mucho en descubrir que el vehículo y el remolque pertenecían a Buchanan Construction, una empresa propiedad de un hombre llamado Adam Buchanan. El hombre en cuestión vivía a 160 millas de la escena del accidente, aproximadamente a 3 horas de distancia en Bonita, California. Esta información confirmó la suposición de la policía, quienes decidieron que la casa era simplemente una residencia campestre para aquellos que venían de vacaciones lejos del bullicio de la ciudad. Quedaba por verse quién estaba dentro, el señor Buchanan mismo o alguien más. El nombre del dueño de la empresa dio a los detectives su primera pista con la que comenzaron su investigación. Se encargó a los oficiales de policía de Bonita verificar si todos los miembros de la familia de Buchanan estaban bien y en casa. Se dirigieron a la dirección correcta y pronto estuvieron en el camino de los Buchanan, donde notaron una camioneta blanca Ford. Al golpear la puerta, salió el hijo de 16 años de Adam de su primer matrimonio, quien recibió a los oficiales uniformados con sorpresa y les preguntó qué los había traído. Los oficiales decidieron primero averiguar quién estaba en la casa para no asustar al hogar. Quizás el automóvil de la empresa lo había tomado alguien de la compañía y no el propio dueño. Nolan Buchanan dijo que su padre, Adam, se había ido para el fin de semana a su finca campestre a 160 millas de distancia con Mali y su hijo de 8 años, Gavin, y debían regresar por la noche. Según él, su padre lo había dejado a cargo de la casa. Los investigadores aún no tenían razones suficientes para creer que los restos en la cabaña pertenecían a los Buchanan, pero la información recibida y el descubrimiento de los restos, que se creía que eran de 2 personas, fueron suficientes para informar la desaparición de la familia en el incendio del condado de El Dorado al día siguiente, 14 de septiembre. El 14 de septiembre, la policía del condado de El Dorado fue a la casa de Nolan para hablar más a fondo con él e intentar descubrir quiénes eran las víctimas que el fuego se había llevado. Los oficiales fueron recibidos por los padres de Adam, Howard y Susan Buchanan, quienes dijeron que su hijo, dueño de la cabaña incendiada, realiza sus propias reparaciones en el hogar, por lo tanto, viaja allí con mucha frecuencia. Los padres estaban muy preocupados ya que no habían podido contactar a su hijo ni a su nuera hasta ahora. A partir de la historia, los oficiales supieron que la casa estaba conectada a generadores, pero en el momento de la tragedia no tenía electricidad. Sin embargo, había cilindros de gas en su interior, lo que dio lugar a 2 teorías. El incendio podría haber sido accidental o intencional. Para el 15 de septiembre, la escena del incendio se había enfriado, y los investigadores finalmente pudieron recoger evidencia, incluyendo escombros. Desde una hoguera cercana, según el detective James Peterson, de la oficina del sheriff del condado de El Dorado, se descubrieron nuevos restos que cambiaron el rumbo del caso. La policía encontró un fragmento de cráneo con un agujero de bala. En ese momento, todos nos dimos cuenta de que realmente se trataba de un homicidio. Esto no fue un incendio accidental, informó el sheriff. Los restos fueron recolectados y enviados para pruebas forenses de ADN. En el primer conjunto de restos, la bala estaba incrustada en el muslo de la víctima. El cráneo con el agujero de bala, según su tamaño, pertenecía a un niño. La versión de un accidente fatal se descartó por sí sola, y la versión del asesinato pasó a primer plano. Nadie dudaba ahora de que el incendio era un medio para destruir las huellas del crimen. Quedaba por descubrir en qué circunstancias había tenido lugar el delito. ¿Fue un robo que salió mal, o la familia había sido atacada deliberadamente en sus vidas? ¿Y por quién y por qué? ¿O podría el crimen estar relacionado con Buchanan Construction, una empresa donde Adam Buchanan era presidente y director de operaciones, y alguien albergaba rencor contra él debido a una relación laboral? Inicialmente, los investigadores se centraron específicamente en esta última teoría. También examinaron la vida de Mali para determinar si tenía enemigos capaces del crimen. Una vez que esas líneas de investigación se estancaron, los oficiales dirigieron su atención a los problemas en el matrimonio de Mali y Adam. Resultó que había muchos. Los investigadores descubrieron que con el tiempo, la relación entre Mali y Adam comenzó a deteriorarse, y, en el momento del crimen, llevaban bastante tiempo durmiendo separados. Se encontró un diario en el que Mali describía abusos por parte de Adam.
testigos entrevistados describieron un trato brusco y abusivo. Según ellos, Adam era grosero no solo con Mali sino también con los niños. La madre de Mali, Susie Slanker, lo admitió a los investigadores. Hubo momentos en los que temía que se mataran mutuamente en una de sus discusiones. Mali no rompió su relación con Adam, pero periódicamente tomaba a su hijo y se iba a la casa de sus padres, regresando unos días después hasta la próxima pelea. También resultó que a la pareja le gustaba cazar en la zona donde estaba ubicada su casa de campo. Dado que todos estaban armados, los investigadores asumieron que, durante otra disputa, uno de los cónyuges agarró un arma y disparó, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se quitó la vida. Sin embargo, hubo una inconsistencia. Si la tragedia ocurrió debido a un conflicto entre el esposo y la esposa, significa que cerca de los restos de uno de ellos debe necesariamente estar el instrumento del crimen, lo cual, sin embargo, no estaba. Los investigadores especularon que el arma podría haberse dañado en el fuego y no parecer tan evidente como se esperaba. Durante 5 días, los miembros del equipo forense se turnaron para retirar las cenizas de la casa. La búsqueda se realizó con minuciosidad quirúrgica, pero no dio el resultado esperado. No se encontraron armas en la casa. Para este momento, llegaron los datos del examen forense, que confirmó que el ADN de los cuerpos pertenecía a Adam Buchanan, Molly McAfee y su hijo de 8 años. Las 3 víctimas habían sufrido heridas de bala antes del incendio, y el ángulo de las heridas de bala descartó la versión de que alguien se hubiera quitado la vida. La falta de armas de fuego significaba que otra persona estaba en la casa, una cuarta persona que disparó a los Buchanans, y la investigación tuvo que comenzar de nuevo. La policía no tuvo más opción que dirigirse al hijo de 16 años de los fallecidos. Nolan le dijo a los oficiales que la familia se había ido en una vieja camioneta Dodge. Según el hijo, su padre decidió usar el vehículo de la empresa en lugar de su Ford personal, que estaba estacionado en el camino de entrada, porque había cargado la camioneta y el remolque con piedras que iba a decorar en la zona cercana. La camioneta era la que usaba para su cabaña de campo. Fue esta camioneta la que la policía encontró cerca de la estructura quemada. Cuando le preguntaron a Nolan por qué no se fue de vacaciones con sus familiares, el joven, como en la primera entrevista, dijo que tenía el deber de cuidar la casa y el jardín durante la ausencia de su padre y madrastra. Nolan también mencionó que tenían un vecino cultivando hierba prohibida en el borde de la propiedad de los Buchanan, lo que causaba frecuentes discusiones entre su padre y ese vecino. Su padre le exigía que dejara de plantar la hierba y amenazaba con ir a la policía. Hablando sobre el negocio familiar, Nolan habló de las dificultades financieras de la empresa. Las cosas no iban bien, la empresa estaba reduciendo personal y el número de empleados se redujo a 5. Según lo que su padre le había dicho, las deudas asociadas con el negocio aumentaban rápidamente. Ahora la investigación tenía mucha información útil, y los detectives tenían un sospechoso, especialmente porque en esa área, a menudo, el crimen violento estaba vinculado al cultivo de hierbas ilegales. Los detectives sentían que la amenaza de ir a la policía podría haber llevado al asesinato de Buchanan y su familia. El problema era que nadie tenía idea de qué vecino estaban hablando. Los investigadores recorrieron el vecindario entrevistando a todos los propietarios uno por uno, y la táctica fue exitosa. Encontraron a un hombre que confirmó la historia de una disputa con Adam sobre el cultivo de una cosecha prohibida. Pero según él, después de una acalorada conversación, el conflicto terminó. El vecino tenía una coartada, y otra versión resultó insostenible. Lo que quedaba por abordar era la crisis financiera que había golpeado el negocio familiar. El 18 de septiembre, la policía visitó la empresa de Adam y entrevistó a los empleados. Las palabras de Nolan eran ciertas. La empresa estaba en un estado lamentable y estaba amenazada de quiebra, ya que la cantidad de deuda superaba los 30,000 pesos. Debido a esto, algunos empleados fueron despedidos. Resultó que algunos de los exempleados estaban extremadamente insatisfechos con la reducción, por lo tanto, podrían estar involucrados en el crimen. Y aquí es donde los investigadores tuvieron suerte. Durante el fin de semana, la escuela secundaria local organizó un día de limpieza comunitaria. Los estudiantes estaban despejando escombros de un parque empresarial a solo 1 milla de la empresa de construcción de Adam.
Fue allí, el 19 de septiembre, donde se encontró un pequeño bolso con una billetera y tarjetas de identificación pertenecientes a Molly McAfee y Adam Buchanan, bajo uno de los arbustos. Junto a él yacía un rifle calibre 22. Los detectives fueron de inmediato al lugar del descubrimiento. La oficina del sheriff del condado hizo una nueva suposición. El perpetrador había masacrado a la familia Buchanan con el rifle encontrado y, para cubrir sus huellas, había tomado sus documentos del lugar del crimen. El descubrimiento fue importante porque significaba que alguien había viajado hasta Greenwood para matar a la familia y luego regresó a Bonita para deshacerse de la bolsa y del arma homicida. Parecía ser un residente de Bonita. La proximidad de las pruebas encontradas a la ubicación de Buchanan Construction fortaleció la teoría de que el jefe fue masacrado por uno de los empleados descontentos. Los detectives enviaron el arma de fuego y la bolsa de documentos para su examen, solicitando una orden para inspeccionar los registros e instalaciones de la empresa. Aquí, los investigadores tuvieron suerte por segunda vez. Durante la búsqueda, obtuvieron acceso a una cámara de vigilancia instalada en las instalaciones de la empresa. Por feliz coincidencia, la lente de la cámara estaba dirigida no hacia el territorio de la empresa, sino hacia el centro del estacionamiento. Después de este descubrimiento, el caso estaba a solo días de resolverse, ya que ya se sabía que la familia había salido de la ciudad el viernes. Los investigadores revisaron las imágenes del viernes y se sorprendieron al descubrir que Adam había enganchado un remolque lleno de rocas a una Ford F-150, no a una camioneta Dodge como Nolan les había dicho. Los detectives se dieron cuenta de que el joven había manipulado deliberadamente la investigación. Si la Ford blanca había remolcado el remolque de rocas hasta la cabaña, entonces alguien debía haberla conducido de vuelta y estacionado en el camino de entrada de la casa familiar Buchanan. Los investigadores volvieron a entrevistar a Nolan, tratando de mantenerlo seguro mientras obtenían tantos detalles como fuera posible. Nolan nuevamente relató su fin de semana, dónde había estado y a quién había visto. Pero esta vez le preguntaron qué película habían visto en el cine, cómo había pagado las compras en el centro comercial, y cómo había pagado el postre en una cita. El desprevenido Nolan respondió con la tarjeta de crédito de su padre. Los oficiales entonces solicitaron una orden para registrar la casa de los Buchanan en Bonita, registrar los vehículos y revisar los registros financieros. El automóvil Ford todavía estaba estacionado en el camino de entrada. Fue examinado detenidamente y notaron tierra rojiza pegada a las ruedas, similar a la que se encontraba en Greenwood. Si el Ford se había utilizado para un viaje el fin de semana pasado o antes, podrían haber quedado rastros de tierra, pero no habrían sido tan evidentes. Desafortunadamente, el fuego había destruido las marcas del dibujo de las ruedas cerca de la casa de campo, pero la acumulación de suciedad indicaba que el automóvil probablemente había estado recientemente en Greenwood. Los detectives rastrearon los pagos con tarjeta bancaria y descubrieron que Adam Buchanan había usado su tarjeta de crédito, el viernes, 11 de septiembre, en la cadena de comida rápida Taco Bell camino a Greenwood. Nolan, por otro lado, afirmó que se quedó en casa, no fue con sus padres y tenía la tarjeta de crédito en su posesión. Fueron al restaurante y revisaron las cámaras de seguridad. Vieron exactamente lo que esperaban, una Ford blanca en lugar de una camioneta. Cuando los detectives registraron la Ford, encontraron un recibo de Taco Bell, fechado el 11 de septiembre, que incluía no 3, sino 4 bebidas. Las pruebas recopiladas en la escena del incendio también apuntaban a 4 vasos de bebida, por lo que Nolan estaba en el automóvil. La siguiente transacción con tarjeta de crédito tuvo lugar el sábado, 12 de septiembre en el Bar Valencia Club en Peñín, a unos 30 minutos de la cabaña. Los padres de Adam ya habían hablado con los detectives sobre el bar, diciendo que a su hijo y nuera les gustaba pasar por allí después de las renovaciones en la cabaña. Las cámaras de seguridad registraron la hora en que la pareja dejó el bar, y las cámaras de tráfico en la carretera ayudaron a rastrear la ruta de la pareja. Una Ford F-150 se dirigía hacia la cabaña Buchanan alrededor de las 2:30 de la mañana el día del incendio y a las 3:30 de la mañana se dirigía en la dirección opuesta. En el primer caso, la cámara capturó a Adam y Mali en el vehículo, y en el segundo, solo a Nolan. Unas horas más tarde, el domingo, 13 de septiembre, la tarjeta de crédito de Adam se usó para pagar en 3 establecimientos de Bonita: Starbucks, McDonald's y una gasolinera. El banco confirmó a los investigadores que Buchanan solo tenía una tarjeta bancaria.
Los hechos contradecían las historias de Nolan. Para ese momento, los resultados forenses ya habían llegado. Las huellas dactilares de Nolan se encontraron en el arma. Fue arrestado en medio de una clase en la escuela secundaria. Nolan Buchanan se declaró inocente de los cargos en su contra. Intentó distorsionar la historia y afirmó que fue su padre quien disparó a la familia, después de lo cual le apuntó con un rifle y él, en defensa propia, le quitó el arma, disparándole accidentalmente. Nolan insistió en que fue en defensa propia, atribuyendo el incendio y la mentira posterior a un estado de pánico y miedo extremo. Por eso, tomó gasolina y prendió fuego a la casa para que pareciera que no había pasado nada. La defensa continuamente centró la atención del jurado en el abuso de Aram hacia él, en su propio hijo y otros miembros de la familia. El forense cuestionó el veredicto porque la marca de la herida de bala en un fragmento del cráneo de Gavin era consistente con un disparo realizado casi a un ángulo de 90 grados. Nolan, por otro lado, afirmaba que sus camas y la de su hermano estaban una al lado de la otra y que ambos fueron despertados simultáneamente por el ruido y los gritos. Fue en ese momento de despertar que, según Nolan, vio a alguien entrar en el dormitorio y dispararle a Gavin. El tirador luego apuntó el rifle hacia él, y Nolan milagrosamente logró apartar al atacante. Según este escenario, el disparo se habría realizado aproximadamente a un ángulo de 45 grados, lo cual era inconsistente con la evidencia forense. La fiscalía llegó a creer que Nolan disparó a su hermano cuando estaban solos en la casa, mientras sus padres pasaban tiempo en un bar. Después de esperar a que su padre y madrastra regresaran, Nolan los disparó también. Según la ubicación de los cuerpos, Aram fue asesinado primero, seguido por Mali. Nolan luego tomó el rifle, los documentos de sus padres, roció los cuerpos con gasolina y prendió fuego a la casa. Luego regresó a casa, se encontró con su novia y pasó el día con ella, creando una coartada para sí mismo. El 13 de julio de 2018, un jurado declaró a Nolan culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. Como resultado, fue condenado a 150 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. La jueza Kingsbury, al anunciar la sentencia, reflexionó sobre el abuso verbal y físico que Nolan enfrentó, según los testimonios, y sugirió que Nolan masacró a su hermano porque no quería que pasara por el mismo horror o se viera obligado a vivir con lo que su padre ya le había hecho. Sin embargo, también mencionó hechos sobre la premeditación del crimen, el incendio posterior, la creación de coartadas y los planes para dirigir el negocio familiar que Nolan había expresado a miembros de la familia. La jueza citó la falta de cumplimiento de las reglas y el comportamiento desviado señalado por el personal del Centro de Tratamiento Juvenil de South Lake Tahoe, donde Nolan fue trasladado después de su arresto. Todos tienen la oportunidad de cambiar, le dijo la jueza Kingsbury a Nolan. Espero que hagas todo lo posible por hacerlo. Si te comportas bien, tendrás la oportunidad de obtener la libertad condicional en 25 años. Bajo las leyes y decisiones del Senado y la Corte Suprema, depende de ti si tomas esa oportunidad o no. Nolan continúa insistiendo en su inocencia. Si alguna vez obtiene la libertad condicional, tendrá que pagar una compensación considerable a las víctimas. El monto exacto de la indemnización es desconocido en este momento. Gracias por ver este video. Suscríbanse al canal Historias Bestiales, y no olviden hacer clic en la campana para no perderse nuevas historias de todo el mundo. Te veo en el próximo video.